En este video se habla sobre el arte prehispánico de las culturas que habitaron en el centro y sur del país. La cultura olmeca o cultura madre es el nombre de la civilización que se desarrolló durante el Preclásico Medio. Aunque se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas de esta área cultural, se considera que el área nuclear olmeca o zona metropolitana abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Se estima que los inicios más antiguos de la cultura olmeca son alrededor de 1200 a.C. y los más recientes son aproximadamente del año 400 a.C. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de tres centros ceremoniales: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, además de manifestarse en otros sitios como Laguna de los Cerros. Ya que la cultura olmeca fue la primera civilización en Mesoamérica, se afirma o se especula que muchos logros mesoamericanos tuvieron lugar por primera vez en el seno de su cultura. Entre otras cosas, se acredita a los olmecas el desarrollo del calendario, la escritura y la epigrafía. Su principal manifestación artística es la escultura en piedra, perfectamente representada en las llamadas cabezas colosales, las cuales son gigantescas, talladas de hasta 11 toneladas de peso, que reproducen de manera realista los retratos de sus gobernantes. Los mexicas fueron un pueblo indígena de filiación nahua que fundó México Tenochtitlan, y hacia el siglo XV, en el periodo posclásico tardío, se convirtió en el centro de uno de los estados más extensos que conoció Mesoamérica, asentados en un islote al poniente del lago de Texcoco, sobre el que se asienta la actual Ciudad de México, y que corresponde a la ubicación geográfica de la misma. Aliados con otros pueblos de la cuenca lacustre del Valle de México, Tlacoapan y Texcoco, los mexicas sometieron a varios pueblos indígenas que se asentaron en el centro y sur del territorio, agrupados territorialmente en Altepetl. Los mexicas fueron el último pueblo mesoamericano que condensó una rica y compleja tradición religiosa, política, cosmológica, astronómica, fisiológica y artística aprendida y desarrollada por los pueblos de Mesoamérica a lo largo de muchos siglos. Uno de los logros culturales más destacados de los mexicas fue la invención de los calendarios. El calendario ritual, el Tonalpoalli, contaba de 260 días y tenía un uso adivinatorio. El calendario solar lo formaban 18 meses de 20 días, a los que se añadían otros 5 días nefastos para completar los 365. Cada 52 años coincidía el inicio de los calendarios, con lo que empezaba un nuevo siglo. Además, había un calendario basado en el ciclo del planeta Venus, considerado el Tezcatlipoca, que coincidía con los otros dos cada 104 años. Los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubicaba geográficamente en el territorio del sur de México, lo que hoy es Guatemala y otras zonas de América Central. La cultura maya existió unos 2600 años, separados en tres periodos. El primer periodo fue el formativo, entre el siglo X a.C. y el siglo III después de Cristo. El segundo periodo es el clásico, desde el siglo III al X después de Cristo, y el tercer periodo es el posclásico, de la X centuria a la conquista. Ellos vivieron en una sociedad agrícola y poseían un sistema religioso bien desarrollado que veneraba al cosmos. Los frescos del Bonampak son de las obras pictóricas más significativas y mejor conservadas pertenecientes a la cultura maya. Estas pinturas se encuentran plasmadas en las paredes del Templo de los Murales o estructura del Bonampak, una zona arqueológica maya localizada en la selva lacandona del estado de Chiapas.
Los mayas supieron unir las representaciones pictóricas y la escritura jeroglífica para crear complejas composiciones en cerámica, en las que es evidente su dominio de la cosmogonía y la historia de su pueblo.